silenciados sus micrófonos. Les pedimos por favor mantener silenciados sus micrófonos y poder registrar su asistencia en el link que vamos a enviar y que vamos a compartir por el mismo link de Zoom. En nombre del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, a través de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en materia de derechos humanos y prohibición y prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Agradecemos su presencia, su interés en la actividad y esperamos que sea provechosa para la labor que desarrollamos como servicio. Agradecemos también a los miembros del Comité para la Prevención de la Tortura, que les liderarán la capacitación el día de hoy. Y queremos saludar especialmente a la señora Claudia Asmat Palomo, directora nacional de SENAMA, quien nos entregará un mensaje de bienvenida a continuación. Directora, por favor. Hola, muchas gracias Valentina. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes a esta jornada de capacitación de funcionarias y funcionarios de SENAMA de las 16 regiones y también nivel central. Es muy importante para nosotros los temas de derechos humanos y personas mayores, especialmente, ¿cierto?, en lo que nos convoca, que es en el marco de la prevención de la tortura y actos crueles a personas mayores que se encuentran bajo cuidado y custodia del Estado. Quiero agradecer especialmente hoy día al Comité de Prevención contra la Tortura, que nos da la posibilidad de poder acercarnos y capacitarnos en esta materia fundamental en el resguardo de los derechos del buen trato de las personas mayores. Entiendo que nuestro país se ha comprometido a través de un protocolo ante las Naciones Unidas en contra de la tortura de cualquiera de sus formas. Y es por eso que desde SENAMA cumple con la entrega de los servicios integrales de centros diurnos, de larga estadía y en los domicilios personales de las personas mayores a través de cuidados domiciliarios. Es que se hace imprescindible que nuestros equipos de trabajo conozcan el contexto de esta temática y a fin de proteger sus derechos y ante cualquier tipo de vulneración. Realmente quiero agradecer también a los funcionarios de SENAMA, al jefe de unidad, a Valentina, que hacen posible esta capacitación. Les deseo a todos los colegas de SENAMA que esta sea una jornada provechosa y una vez más agradezco al comité, a sus expertos, al secretario ejecutivo y especialmente a los asistentes que se conectan hoy día del equipo, que cuenten con SENAMA, el comité, para seguir apoyando y difundiendo el quehacer del Comité de Prevención contra la Tortura y que será un gran apoyo para resguardar la dignidad de las personas mayores. Así que especialmente agradezco a quien va a hacer la capacitación, a Yamilet, a Germán, secretario ejecutivo del Comité para la Prevención de la Tortura, y a Daniel, que es el abogado profesional también que nos acompaña, a Máximo Caballero, jefe de unidad, que genera estas instancias de las cuales necesitamos seguir avanzando en adelante. Así que muchísimas gracias y los dejo para que puedan compartir esta enriquecedora capacitación. Muchas gracias, directora, por su saludo. Agradecemos sus palabras y su apoyo para la actividad. Bueno, el Comité de Prevención contra la Tortura es una entidad funcionalmente autónoma creada por la Ley 21.154, publicada con fecha 25 de abril del año 2019, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Chile al suscribir el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del año 2002. Este protocolo es aplicable a situaciones de violaciones de los derechos humanos que ocurran en contextos de control, custodia o cuidado del Estado. Y es por eso que hemos querido dar a conocer las implicancias de la aplicación de este tratado internacional en los distintos espacios de cuidado vinculados con personas mayores y la protección de sus derechos con los que trabajamos en SENAMA. Para ello, a continuación voy a dejar con ustedes a Yamilet Granizo Román. Ella es salubrista, experta del Comité de Prevención para la Tortura, para la prevención de la tortura, a Germán Díaz Urrutia, quien es sociólogo, secretario ejecutivo del Comité para la Prevención de la Tortura, y Daniel Wasserman-Covert, abogado y profesional analista del Comité para la Prevención de la Tortura, quienes van a exponer sobre derechos humanos y personas mayores, prohibición y prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en personas mayores que se encuentran bajo cuidado o custodia del Estado. Les recordamos que vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del chat de la aplicación de Zoom y también les pedimos seguir registrando su asistencia en el link que vamos a dejar a continuación. Les doy el espacio a Yamilet, Germán y Daniel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Valentina. Quiero agradecer a nombre de todo el comité, especialmente a la directora, Claudia Smart, por permitirnos y confiar en el comité para llevar a cabo esta actividad, a todo el equipo de la Unidad de Derechos Humanos, con quienes nos venimos vinculando hace ya meses, para poder darle forma a esta capacitación que esperamos sea la primera de muchas. Como organización y órgano autónomo, que Valentina lo decía muy bien, somos un órgano autónomo de derechos humanos que tiene un foco en lo preventivo, y desde ahí lo preventivo va acompañado del diálogo y va acompañado de la capacitación y la formación. Y ese es el sentido, el gran sentido de la capacitación de hoy. Entonces, invitarlos. No tienen por qué conocer las labores del comité, no tienen por qué conocer el protocolo facultativo. Invitarlos a que en esta capacitación puedan resolver todas sus dudas, podamos entablar un diálogo y podamos seguir fortaleciendo este mandato que tenemos, internacional y también nacional, de poder respetar los derechos humanos de las personas que están bajo custodia del Estado. Y yo sé que es un tema que a ambas instituciones le preocupa de sobremanera. Así que sin más preámbulos, yo le daría paso a la experta del comité, que además dirige el área de personas mayores, Yamile El Granizo, quien va a hacer la primera parte de esta presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes están presentes acá. Primero quiero asegurarme que me están escuchando bien, que no esté muy bajito. Está perfecto, Yamile. Sí, súper. Muchas gracias. Quisiera hacer algunas precisiones de contarles, de acuerdo al programa, es que primero vamos a hacer una presentación que esperamos, de las cuales recibir preguntas de parte de ustedes, para luego después trabajar en algunos casos, y que precisamente es donde buscamos de manera práctica poder ver la aplicación de lo que significa la prevención de la tortura. Entonces les invito a hacer un esfuerzo, porque sé que es bastante difícil, digamos, también después de almuerzo, pero bueno, estamos atentos aquí para este proceso de... ¿Me pasa la siguiente? Ahí está. Bueno, ustedes ya saben que después de los horrendos crímenes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se pone de acuerdo en una declaración de los derechos humanos, y sin embargo pasa el tiempo, a pesar de estos acuerdos, también nos vamos dando cuenta de que a pesar de todo el trabajo que se hace, siguen ocurriendo casos de tortura y malos tratos. Y es por eso que Naciones Unidas, el año 87, ratifica ya la Convención para la Prevención de la Tortura, y en la que se establecen obligaciones para los estados en materia de tortura. Una de estas obligaciones es prevenir, y en el sentido de prevenir es bastante interesante, porque es una forma distinta de abordar el trabajo que se hace, porque la prevención no consiste en preguntar qué ha sucedido y cómo ha sucedido, sino que buscar la causa, sino más bien en saber por qué ha sucedido y qué hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, en este marco es que nuestro trabajo como comité cobra una especial relevancia. Bueno, y en las otras, y así también establece otras obligaciones. Cuando los países adhieran a la convención mediante el protocolo facultativo, que es el Tratado Internacional, digamos, sobre prevención de la tortura, adhiere también en esa misma lógica a establecer un sistema internacional de visitas periódicas a todos los lugares donde exista privación de libertad, tal como lo explicaban los colegas precedentemente, entendiendo privación de libertad también como lugares de custodia o cuidado del Estado. Y el principal trabajo que se busca es que seamos agentes de cambio, ¿cierto? Para que precisamente la tortura y los malos tratos no vuelvan a ocurrir. El protocolo facultativo
Principalmente, también señala que a nivel de Naciones Unidas se crea el Subcomité para la Prevención de la Tortura y cada uno de los países crea sus propios mecanismos nacionales de prevención. La siguiente. Y es así, tal como nos explicaba Valentina, nuestro país, bajo la Ley 21.154, designa, en este caso, al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, y establece claramente que el instituto actuará exclusivamente a través del comité, y en este sentido el comité es un comité que es autónomo funcionalmente y que tiene vinculación administrativa con el Instituto de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es el mandato del comité? Entonces buscamos ser un órgano transformador de prácticas culturales, realizamos visitas periódicas, analizamos las dimensiones en las que podemos asesorar, incluso las condiciones laborales, a través de generar recomendaciones y un trabajo mancomunado con las instituciones, y también dentro de eso tenemos actividades de capacitación, de sensibilización e información. La siguiente. La siguiente, por favor. Lo importante también mencionar que nosotros estamos organizando nuestro trabajo en 5 áreas, y una de las áreas del comité es el área de personas mayores, y hacemos visitas y un trabajo estrecho en los LEAM. Y en este sentido, ¿qué buscamos nosotros en nuestras visitas? Bueno, establecer un trabajo de prevención que pueda ir a buscar esos factores de riesgo en cada una de estas dimensiones que están señaladas acá. Es decir, ¿qué pasa en actividades de régimen, como está el ingreso, la segmentación, si las personas tienen o no actividades, cómo se contactan con el mundo interior, cómo son las condiciones materiales en que están las personas, de infraestructura, de alimentación, de iluminación, de ropa, de seguridad, como así también el acceso a salud, las prestaciones que tienen. Bueno, otro muy importante es el trato que reciben y las medidas de protección que se puedan establecer para prevenir los malos tratos. Nos interesa mucho también lo que es la gestión del establecimiento y particularmente del personal, porque sabemos que si las condiciones laborales no son buenas, estamos un posible que se cometan malos tratos. Y también, por supuesto, que nos interesa de manera particular la autonomía de las personas mayores. Y bueno, aquí les muestro en una foto al Comité para la Prevención de la Tortura. Somos todavía un órgano joven, llevamos 2 años recién desde que nos empezamos a conformar, y si bien tenemos solamente ubicación física en Santiago, nos tenemos que desplazar a regiones a hacer visitas, y en el área de personas mayores ya también hemos realizado visitas no solo en Santiago, sino también hemos pasado a ir a regiones. Bueno, eso es de manera general lo que es el comité, y ahora dejo con ustedes a Germán. Bien, muchas gracias, Yamilet. Nuevamente, bienvenidos todos y todas. Hoy día estoy en Concepción, así que muy contento de poder estar también fuera de la región metropolitana. Entiendo también que hay distintas oficinas de región acá, lo cual nos gusta mucho de saber que es una actividad que convoca a todo el país, porque es una temática obviamente que nos afecta a todos y nos desafía a todos. Hoy día les voy a hablar un poco del marco conceptual para comprender la tortura y los otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre todo del marco internacional de los derechos humanos
que dan cuenta de esta temática. Y esto es bien importante porque estas definiciones conceptuales no son inocuas. Finalmente lo conceptual es cómo entendemos el fenómeno y finalmente es cómo después nos comportamos referidos a la comprensión que tengamos. Entonces la idea es poder hacer esta parte conceptual y después vamos a hacer la parte de casos, que tal vez va a ser la más interesante, pero es bueno manejar algunos conceptos de referencia. La siguiente, por favor. Bueno, decir que la tortura, por desgracia, es una situación, un hecho, diríamos hoy un flagelo, que ha estado desde siempre. Y de hecho, la prohibición de la tortura es más bien reciente. Antiguamente, en los sistemas jurídicos del antiguo régimen de la Edad Media, la tortura estaba permitida. Y de hecho, la afección de los tormentos en la plaza pública, y basta leer ese libro maravilloso de Foucault, Vigilar y Castigar, donde narra cómo finalmente el ejercicio de la tortura era público y era un acto que estaba a la luz de la ciudadanía. Luego, obviamente, por los impactos que ha tenido esto, por las consecuencias de la tortura y por una serie de escritos, se fue evolucionando en el fondo hacia la prohibición de la tortura. Siguiente. Ahí tenemos a Roosevelt, a la señora Roosevelt sosteniendo la Carta de Declaración de los Derechos del Hombre, que básicamente dio pie a los derechos humanos tal como los conocemos ahora. Y esto quiere decir que finalmente a partir del año 1945 en adelante hemos dado pasos sustantivos en la construcción de un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Entonces esta declaración es muy importante porque no son palabras en el fondo bonitas, sino que son finalmente los cimientos para poder dar forma a todo un sistema internacional, después regional y finalmente nacional de protección de los derechos humanos, donde se reconozcan ciertos derechos que son inherentes a todas las personas y que tienen las cualidades que ya conocemos de los derechos humanos. Siguiente, por favor. La tortura en todos los tratados internacionales, de hecho la Convención de Prevención contra la Tortura, que es un tratado de 1984, está ratificado por más de 100 países, pero además es tan importante que aún los países que no lo ratifican están obligados a mantener una prohibición absoluta de la tortura. Esto quiere decir que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional tienen, al igual que la prohibición de la esclavitud y el genocidio, una prohibición absoluta. ¿Qué quiere decir que es absoluta? Quiere decir que son inadmisibles bajo cualquier circunstancia, es decir, incluso la guerra, la emergencia pública o la amenaza terrorista. Y entonces ha habido toda una tendencia por parte de algunos grupos de relativizar esto. Es decir, por ejemplo, el típico argumento de la bomba de tiempo. Si es que hay alguien que pone una bomba en un espacio público y se está acabando el tiempo, ¿es válido torturar a esa persona para salvar la vida de todos los que pueden morir? Desde los organismos internacionales la respuesta es no. No es válido ni siquiera en esas circunstancias límite, que además los expertos dicen, bueno, esas circunstancias límite además en la práctica no sucede o no sucede casi nunca. Finalmente es como un ejercicio para después llevar a cabo una serie de técnicas como las que quiso implementar Bush, por ejemplo, que le llaman técnicas de investigación mejorada, que finalmente de alguna forma son técnicas de aplicación de métodos de tortura en los interrogatorios respecto a materias como la defensa nacional o a propósito de esas materias. Entonces, lo importante es que la prohibición es absoluta y todos los países admiten y de alguna forma hay un consenso de la importancia de prohibir absolutamente la tortura. Me acuerdo esto como anécdota, que de las pocas normas de la convención, de la fallida convención constitucional, que tuvo la aprobación de todos, fue que se prohíbe la tortura. Entonces, yo creo que eso nos demuestra que hay que esta idea de la prohibición de la tortura está bien arraigada, por lo menos
desde el discurso. Adelante. Pero bueno, ¿qué es la tortura? Y acá es muy importante esto de las definiciones, y acá nos vamos a ir a la fuente misma, a la interpretación o a lo que dice la Convención de Prevención contra la Tortura. Ya aquí dice, la voy a leer y después voy a explicar cuáles son los elementos conceptuales más importantes. Se entenderá por término tortura todo acto por el cual se infrinja intencionadamente, y eso es bien importante, la intención a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, confesión, de castigarlo por un acto cometido o que sospeche que haya cometido, o por intimidar, coaccionar a esa persona u otra, o cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, cuando dicho dolor y sufrimiento infligido por un funcionario público o una persona en función pública o a integración suya o con consentimiento o adquiscencia. No se considerará tortura los dolores y sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, que sean inherentes o incidentes a esta. Y acá hay mucho paño que cortar a propósito de esta definición. Y ahí vamos a ir viendo los elementos de a uno. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que contiene esta definición? Y finalmente son los elementos que los juristas, el juez, usa para determinar si es que estamos ante un hecho de tortura o no. Es la siguiente. Primero, tiene que existir un acto. El acto puede ser por acción o por omisión. O sea, yo puedo cometer una tortura por omitir lo que yo pudiera hacer para, por ejemplo, prevenirla o hacer algo para que ésta no ocurra. Luego tiene que haber una intencionalidad. Y esto es muy importante. La tortura, el delito de tortura, implica que hay una intencionalidad de infringir un dolor. Y esa infracción del dolor es, en el fondo, intencional. Es como debidamente intencional. Después está el tema del umbral, y esto tal vez es lo más complejo de la definición, porque siempre nos preguntan, bueno, pero ¿quién define qué es un sufrimiento grave? Y entonces ahí el derecho, y no solamente el derecho, también la ciencia médica, la psicología, ha hecho unos aportes bien importantes para determinar qué constituye un sufrimiento grave. Hay acciones que, por ejemplo, por la permanencia se consideran ya de por sí graves, porque, por ejemplo, si es que a alguien lo golpean reiteradamente por mucho, mucho tiempo, la extensión es un elemento a considerar respecto a la gravedad. También hay factores, obviamente, exógenos y endógenos de las personas. El sufrimiento tiene una dimensión que es subjetiva, porque no es lo mismo el sufrimiento que te puede provocar ser víctima de una detención arbitraria en tu país que en un país extranjero. Porque si a ti te detienen arbitrariamente en China, el choque emocional por no entender el idioma, por no entender lo que te va a pasar, puede ser extremadamente mucho más grave que si te detienen en tu país donde uno sabe más o menos los marcos del sistema de justicia. Entonces también hay elementos que son exógenos, externos, pero también hay elementos endógenos. Si mi familia ha sido víctima de represión política y yo sufro en otro episodio represión política o violencia política, obviamente eso va a ser mucho más grave porque me va a recordar ese dolor que está instalado en la familia, etc. Después, el tipo de dolor puede ser físico o mental. Les voy a dar un ejemplo muy claro que hay un acuerdo internacional de que eso es tortura. Si a mí me detienen y me bajan del furgón donde estuve detenido y me dicen arrodíllate, y el funcionario del Estado detrás mío carga un arma y escucho el ruido del arma y me acerca el arma y yo la siento cerca de mis 100,
y luego no dispara, obviamente, se sube al vehículo y se va, eso está considerado un hecho grave, de sufrimiento grave, y es un hecho, generalmente debiera ser considerado un hecho de tortura. Y ahí uno dice, bueno, no te tocó ni un pelo, ¿cierto? Pero el hecho de ejecutar, de simular una ejecución, genera obviamente un trauma mental muy grave. Entonces, y con eso decimos que la tortura no está sujeta nomás a cosas físicas, sino también puede ser afecciones o violencia psicológica o mental. Después la finalidad. Y aquí está también una discusión jurídica muy interesante. Cuando nos imaginamos la tortura, la clásica tortura tenía o perseguía una pura finalidad, como la tortura que vemos en las películas, y tal vez la tortura que estuvo más extendida en nuestros países latinoamericanos, tenía la finalidad de obtener información. Entonces a la gente se la torturaba con el fin de obtener una información. Pero en la definición que vimos y en otras definiciones, como la definición de Chile, que ahí Daniel se va a meter, se reconocen también otros tipos de finalidades. No solo la finalidad indagatoria, sino también, por ejemplo, la finalidad punitiva o la finalidad intimidatoria. O también puede ser eventualmente una finalidad discriminatoria. Entonces aquí le quiero preguntar al público si puede narrarme un hecho que consideren tortura que haya tenido como finalidad alguna finalidad intimidatoria, punitiva o discriminatoria. O sea, algún tipo de tortura, de hecho de tortura, que no tenga que ver con querer saber información, sino que tenga que ver con los otros tipos de posible finalidad. A ver si a alguien se le Doctrina ocurre. del miedo, yo creo, ¿no? Dígame. La doctrina del miedo se basa en eso. Ya, pero un caso, concréteme, reláteme el caso. Cuando te matan personas de tu entorno con el fin de que tú no quieras realizar una acción, por ejemplo, en la época militar. Ya, la rutina de la negación, buen concepto, ¿no? Justo sale de fondo subsidio de LEAM, no sé tu nombre, perdón, no sé quién expuso, si me puede decir su nombre. Bueno, lo que decía el compañero está bien, Daniel, gracias Daniel, está bien, pero claro, el concepto de fondo está bien, pero hay que pensar en casos más concretos y más actuales, porque claro, en la Inquisición se daba ciertamente, y exactamente, era una forma de tortura muy grave, y de todas maneras podían ser punitivas para castigar a las mujeres que se atrevían a salirse de los cánones, o intimidatorias para que otras mujeres no hicieran eso. Pero, por ejemplo, yo les voy a contar un caso que pasó en Chile, que además estaba condenado, el caso del famoso o el mal conocido, por desgracia, Paco Nazi. El Paco Nazi era un funcionario de Estación Central que tenía como misión él personal en la vida de acabar con el comercio informal. Entonces él pensaba que finalmente Carabineros, los métodos que usaban eran inefectivos y no terminaban con el comercio informal o ambulante, y él decidía detener a estos comerciantes ambulantes, los llevaba a la comisaría y en la comisaría los torturaba. Los golpeaba severamente y lo peor, y eso fue tema de juicio, que él se vio como una conducta sistemática, antes de golpearlos le decía, ahora vas a saber por qué me dicen el Paco Nazi. Y ese acto de tortura tenía un fin punitivo, porque buscaba castigar a los vendedores ambulantes, y también pudiéramos decir tenía un fin intimidatorio, porque de alguna forma
al sentar ese precedente, lo que este carabinero en el fondo pensaba era que finalmente la gente iba a dejar de hacer ese acto. Entonces, obviamente constituyó, estaban todos los elementos, era un funcionario público, actuó intencionadamente, provocó un daño y un sufrimiento grave y además reiterado con distintas víctimas, y ese también fue otro elemento importante para que se definiera el delito de tortura. Y el último elemento es que ese era un funcionario público o persona en función pública. Y esto es muy importante. Solamente hay tortura desde los tratados internacionales de los derechos humanos cuando estos actos son cometidos por un funcionario o una persona en el ejercicio de la función pública. ¿Y por qué digo un ejercicio en función pública? Porque puede haber, sobre todo en Chile, por el estado, el tipo de modelo que tenemos de desarrollo, que haya privados que ejerzan funciones públicas. Por ejemplo, en todo el sistema de cuidado. Basta ver el antiguo Cerame, está lleno de residencias que a ti no te contrata el Estado. Tú eres un funcionario privado de una ONG, pero en el fondo estás haciendo o ejerciendo una labor pública. Y además esa labor pública es financiada, obviamente, por fondos públicos. Y entiendo entonces que esto es lo mismo que se da en el sistema de cuidado de las personas mayores en los centros de larga estadía. Hay algunos que son de administración directa, pero también hay lugares privados que funcionan bajo el alero público. Entonces, ahí es muy importante porque, y esa es una distinción conceptual muy importante, porque a veces los medios dicen hubo tortura, por ejemplo, en el sur, esta banda criminal que tomó a dos personas y los torturó. Fue una noticia bien macabra en Temuco, que los confundieron, le robaron la camioneta. Sí, eso no puede estar catalogado como tortura, por lo menos como lo entendemos de esta manera. Ahí hay otro tipo de delitos, delito de secuestro, delito de cuasi delito de homicidio. O sea, el derecho penal en el fondo tiene toda una tipología de delitos para penar a quienes cometen esas infracciones que son igual de horribles, pero en el fondo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional después a propósito de esto solamente entiende la tortura cuando es un funcionario público o una persona en ejercicio de lo público. Y ahora ahí hay límites. Por ejemplo, nos hemos preguntado mucho como comité respecto a si las personas que son detenidas en los supermercados, que pueden ser detenidas por una hora, están cometiendo están ejerciendo función pública. ¿Se entiende? Entonces ese es un límite que hay que discutir. El siguiente, Daniel. Ya, y para ir cerrando, bueno, como les decía, la Convención Interamericana dice que la tortura da lo mismo la intención, porque finalmente la persona que es víctima de tortura le da lo mismo si fue por intimidación, por discriminación. Entonces agrega, se considerará tortura todo lo dicho en la Convención y cualquier otro fin. Bien, entonces ahí, y la ley chilena dice también que se puede considerar tortura todas las técnicas tendientes a anular la personalidad de la víctima. Los sueros de verdad o la privación sensorial o todas las formas para poder disminuir la voluntad de la víctima también entran dentro del delito de tortura. Bien, Dani, por favor, la siguiente. Y bueno, esta es mi última lámina, con esto termino y ahí también han salido en el chat algunas preguntas que esperamos. El acoso laboral, no, pues el acoso laboral tiene otra tipología, no pudiese ser tortura, pero pudiéramos pensar que pudiera ser de alguna manera, tal vez entrar en esta categoría, que son los tratos crueles, inhumanos, degradantes. ¿Cuál es el problema jurídico de la definición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes? Es que es una definición negativa. Es decir, todo lo que no es tortura es
o se puede considerar como trato cruel, inhumano o degradante. En Chile antes está la figura del apremio ilegítimo, que hoy en día se entiende como actos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces acá dice, no existe una definición ni claridad respecto a los límites conceptuales de esto, y por lo tanto hay dos interpretaciones de los relatores especiales de la tortura. Dicen los tratos crueles o penas degradantes tienen una menor intensidad en comparación con la tortura. O sea, lo que los diferencia es la intensidad del sufrimiento. Si no es que comprueba que es un sufrimiento grave, se va a tipificar el delito como trato cruel, inhumano o degradante. Por ejemplo, el típico golpe en la cabeza. El carabinero detiene a alguien y le pega en la cabeza. Ya, eso seguramente no es tortura porque no constituye o no reviste un sufrimiento grave, pero sí constituye un trato cruel, inhumano o degradante. Y también los tratos crueles pueden estar diferenciados por la intencionalidad o el propósito o la indefensión de la víctima. Y acá hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, a propósito, y después yo no me voy a posicionar, pero les cuento como caso, el comité fue a propósito de una denuncia que salió en los medios de comunicación sobre un episodio que mediáticamente la ministra del entonces dijo de tortura en el Hospital Salvador de Valparaíso por la utilización de terapia electroconvulsiva sin anestesia general, como dice el protocolo internacional y como dice también las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud. Entonces, el comité fue a investigar y bueno, y después de mucho debate se conversó si eso podía ser catalogado como tortura o más bien respondía a tratos cruel, inhumano o degradante. Y esto es una conversación y una discusión bien interesante, porque el comité no es un juez, la palabra de nosotros no tiene el valor jurídico de la categoría, pero como expertos podemos pronunciarlo. Y a mi juicio, y ahí después mis compañeros me pueden complementar, creo que el elemento que no había, si bien estaba claro que la actuación era una actuación que generaba un maltrato, no, yo por lo menos en las entrevistas que hice en ese entonces no vi finalidad en los doctores por aplicar un sufrimiento grave, sino más bien lo contrario. Muchos de ellos estaban convencidos de que la terapia era positiva aun cuando no tuvieran o no se hiciera con los elementos. Entonces ahí uno dice, claro, no hay una intencionalidad, que es distinto que la aplicación de corriente a alguien por la razón de hacerle el daño. Acá no, pues acá había una intención de sanar, pero había una ejecución que violaba las normas internacionales y nacionales sobre la materia. Bien, ahí le voy a dar el paso a mi colega Daniel Wasserman, que además es abogado, el único abogado de los tres, entonces seguramente con su mirada jurídica va a poder hacer tal vez unas mejores precisiones. Daniel. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo ahora me voy a precisar en esta parte de la presentación algunos elementos sobre la tipificación, es decir, cómo en Chile se encuentra sancionado con penas privativas de libertad las conductas de las torturas, los tratos cruel, inhumano, degradantes, que en Chile se llaman apremio ilegítimo, y hablar de un delito especial que se llama vejamen injusto. Voy a tratar también de que la exposición pueda responder algunas preguntas que han aparecido en el chat para así aprovechar el tiempo y maximizar también la presentación. Previo a eso, es importante señalar de que este comité, desde el inicio, se creó un área de personas mayores, en el cual se inició un diagnóstico, para posteriormente poder desarrollar visitas de carácter exhaustiva, sin previo aviso, a diferentes LEAM, tanto públicos o que tengan alguna intervención del Estado. Un poco de antecedente, y aquí también es señalar la importancia por la cual el maltrato de las personas mayores y el interés también de este comité de entender el fenómeno de los malos tratos y consecuencialmente lo que implica los tratos cruel, inhumanos y degradantes y la tortura. En primer
como antecedente importante es que existe una baja denuncia por parte o reportes de casos de tortura o de malos tratos en general a nivel internacional de las personas mayores, ¿ya? De acuerdo a la OMS, 1 de cada 24 casos de malos tratos de personas mayores son denunciados, ¿ya? Eso es del año 2020. Estudios anteriores, también de la OMS, con la universidad, señalaban de que el 80% de los casos de malos tratos no son denunciados por parte de las personas mayores. Esto es muy importante, es decir, acá, y volviendo, existe un elemento de vulnerabilidad especial y específica que tienen las personas mayores, más aún si se encuentran institucionalizadas. Es interesante también señalar, como dentro de las investigaciones, de aquí hay una mención especial que la investigación sobre los malos tratos en personas mayores es muy baja en comparación a otros grupos etarios u otros grupos de estudios, sobre todo en materia de victimización y criminalización. ¿Ya? En particular, una investigación desarrollada por John Ramiro González en el año 2019, hicieron un análisis de 55 estudios de diversos países. Y el resultado sobre los malos tratos arrojó que el 64,2% de los profesionales en algún momento reconoció tener actos de maltrato. La mayoría de estos actos de maltrato eran de carácter psicológico, de ahí venían los malos tratos de carácter físico y finalmente también algunos casos más puntuales de abusos sexuales. Es bastante particular esto y bastante importante entender el fenómeno de lo que implica los malos tratos en materia de las cuidadoras de trato directo, ¿ya? Asimismo, en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación, un estudio de malos tratos en personas mayores institucionalizadas. Acá lo interesante es que el 14% de las personas mayores declaró recibir faltas de respeto, el 2,8% mencionó haber recibido maltrato físico, y existían casos más puntuales de maltratos significativos como personas que estaban atadas en sillas o camas, que es alrededor del 3,8%, y también que esto se producía de una manera frecuente o siempre, alrededor del 5,8% señalaba eso, ¿ya? Esto es bien interesante, ya que los estudios sobre malos tratos en Chile son muy pocos. Encontramos este estudio del año 2018 y otra investigación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2012. Es importante también indicar, y paso a la segunda parte, que las personas mayores, y de acuerdo a la literatura, existen ciertos factores de riesgo institucionales para que las personas mayores puedan sufrir malos tratos, ¿ya? En particular, Pereira y Tamarit, en un libro sobre victimología, señalan de que a nivel institucional de los residencias de cuidado a largo plazo, se pueden establecer dos grandes factores: los factores propios del cuidador profesional o de los cuidadores y cuidadoras, y también los factores institucionales. Sí, como se aprecia en esta lámina, podemos ver de que básicamente los factores de mayor riesgo de malos tratos tienen que ver los rasgos psicopatológicos que pueden tener los cuidadores, el nivel de estrés, la insatisfacción que puede tener las y los cuidadores en sus funciones, y eso puede tener que ver con los niveles, los ingresos laborales o el trato que reciben ellos respecto a sus jefaturas, etcétera, y también el síndrome de burnout, es decir, de la persona que se encuentra quemada por las labores que realiza, ¿ya? Asimismo, se señala que existe uno de los factores de riesgo de la falta de formación y experiencia con el trabajo con personas mayores, la despersonalización de trato que se tiene con las personas mayores, es decir, a mayor nivel de despersonalización, hay una mayor posibilidad de riesgo de que las personas mayores se encuentren victimizadas, y también muchas veces las culturas y las estructuras institucionales, es decir, el funcionamiento de los recintos, que son un elemento relevante para efectos de establecer los riesgos de situaciones de malos tratos. Ahora me parece importante pasar a la situación de cómo en Chile o cuáles son, donde encontramos específicamente la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes respecto a personas que se encuentran institucionalizadas.
En primer lugar, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En adelante, como también en Senamá lo hablan así, voy a referirme a la Convención para hablar sobre este texto internacional. Ahí, en el artículo 9, primero de esta convención, se señala la importancia de que las personas mayores vivan que su derecho a la seguridad y sin ningún tipo de violencia. Asimismo, la misma convención establece explícitamente la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. ¿Ya? Ese a nivel internacional. Es muy importante indicar que esta convención fue ratificada por Chile en el año 2017 y fue un gran avance en materia de protección de las personas mayores. Asimismo, otro cuerpo normativo o de la ley que establece la prohibición de los tratos crueles, inhumanos y degradantes y de la tortura es la Constitución Política de la República. Ahí se señala que todas las personas tienen el derecho a la vida, de su integridad psíquica y física. Y asimismo se señala que a toda persona se le prohíbe la aplicación de cualquier apremio ilegítimo. Acá cuando la Constitución habla de apremio legítimo, como para entender un poco el término, se refiere a cualquier tipo de acción de agresión o situación en donde pueda verse afectada su integridad personal, psíquica o física y moral. ¿Ya? Y finalmente, las prohibiciones establecidas tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional a través de la Constitución, encontramos lo que se tipifica, es decir, se prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Código Penal. ¿Ya? El Código Penal, en términos generales, es donde se establecen las conductas prohibidas que no pueden cometer las personas respecto a la población en general y también respecto a ciertos grupos. ¿Ya? En particular encontramos acá, y la exposición ahora versará sobre esto, sobre qué se entiende por el delito de tortura, qué entendemos por el delito de premios ilegítimos y vejámenes injustos, que son los tres puntos interesantes que hacen referencia a delitos que pueden cometer funcionarios públicos o funcionarias o personas que ejercen una función pública. Primero, aquí es importante y viene a reforzar lo ya señalado por Germán, ¿quién puede cometer el delito de tortura? En primer lugar, el delito de tortura que se encuentra en el artículo 150A del Código Penal, y acá es importante, quiero hacer un paréntesis. En Chile, históricamente, la tortura, tal como se entiende en la actualidad, fue una reforma del año 2016. Previo a eso, hubo una reforma en el año 97 que no establecía el delito de torturas como actualmente se encuentra definido, y esta última modificación llevó a actualizar y a estar en coherencia con las definiciones internacionales respecto a cómo se entiende la tortura. Esto es súper importante porque Chile de alguna u otra manera se adecúa a los estándares internacionales en materia de derechos humanos recién en el año 2016. ¿Ya? Previamente a eso habían habido otras reformas, pero esta sube el estándar normativo y podemos decir de que existe una tipificación, una prohibición de la tortura de acuerdo a los estándares internacionales. Esto es muy, muy, muy importante. Eso para efectos de entender de que también los conceptos de tortura que estamos hablando tienen poco tiempo en materia jurisprudencial. ¿Qué quiero decir eso? De que todavía a nivel del Poder Judicial y de las instituciones, los casos sobre tortura están, de acuerdo a las nuevas definiciones o esta nueva tipificación, están en desarrollo. Es decir, acá y es muy importante entender, más que tener una definición cerrada muchas veces en los casos prácticos sobre lo que es la tortura o los tratos crueles, inhumanos y degradantes, es una situación que se ve caso a caso y lo importante es desarrollar un criterio. ¿Ya? Yo creo que lo más importante, a mi entender, de esta presentación, va a ser muy difícil muchas veces poder calificar a veces los delitos, porque es una cuestión que a veces tiene elementos técnicos. Pero sí lo importante es desarrollar un criterio de la importancia que existe respecto a la prohibición de la tortura y a la prohibición de otros tratos o pruebas crueles, inhumanos y degradantes. ¿Ya? Evidentemente, es algo que
que es importante poder desarrollar. También en ese sentido este espacio es muy importante y relevante, ya que a través del diálogo y una conversación sobre ciertas circunstancias se puede generar un entendimiento mayor para prever este tipo de hechos. Ahora bien, ¿quién puede cometer la tortura? ¿Ya? En primer lugar, son los funcionarios públicos y funcionarias públicas quienes son las personas que pueden cometer estos actos. ¿Ya? Ese es un primer requisito. Debe ser funcionario público o funcionaria público. ¿Ya? En segundo lugar, pueden ser los particulares, ya sea que ejercen funciones públicas o que los instiga un funcionario público, es decir, de que los motiva, los lleva a cometer estos actos, o que sea con el consentimiento o con el permiso de un funcionario público. Es decir, encontramos que, en primer lugar, pueden ser todas aquellas personas que tienen un vínculo, algún vínculo jurídico con el Estado, o aquellas personas que a lo mejor no tienen un vínculo, pero ejercen funciones públicas. Acá me parece interesante de que si uno entiende y comprende que el cuidado de personas mayores en un recinto como un ELEAM cumple una función pública, ¿ya? Y es importante. Acá, una de las preguntas que se hace es sobre la banda de narcotraficantes, ¿ya? Si pensamos que son solo una banda de narcotraficantes, no podríamos catalogarlos en calidad de funcionarios o funcionarias públicas, ni que habría una instigación a la misma. En eso, salvo, y aquí voy a tratar de responder, que esas personas hayan cometido ese secuestro y esa violencia por orden o con la autorización o bajo el permiso de alguna persona que tenga el carácter de funcionario público. Si no es así, no cabería el delito de tortura y tal como señaló Germán, estaríamos bajo otro tipo de delito, ya sea delitos de secuestro, lesiones, eventuales homicidios o ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿quién puede cometer tortura? ¿Quién puede sufrir la tortura? Cualquier persona, ¿ya? Y acá también es importante señalar que en Chile, las personas de especial vulnerabilidad, cuando se comete un acto de tortura, específicamente personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes o personas mayores, implica un mayor aumento de la sanción penal. ¿Ya? Acá también otro avance que tuvo Chile en materia de prohibición de la tortura y también de protección específica respecto a las personas mayores es que este año se aprobó y se incorporó la agravante, es decir, que si el delito se comete contra este grupo de personas, aumenta la penalidad o la sanción penal. ¿Ya? Eso pasó hace 2-3 meses atrás, y es un avance en ese sentido, especialmente en protección, pensando en este caso de las personas mayores. ¿Qué conductas son tortura? ¿Ya? Acá las conductas pueden significar infligir, y esto es lo importante, sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos o sexuales. ¿Ya? Eso es lo importante, es la gravedad de los sufrimientos que se producen. Y también esto es una situación que, de acuerdo, uno puede entender de que se tiene que evaluar caso a caso. Ahora bien, cuando se pregunta, salía la pregunta respecto a situaciones de amedrentamiento, habría que evaluar en el caso concreto si este amedrentamiento o amenaza genera efectos graves, ¿ya? Evidentemente, tiene que pasar por si la persona es funcionaria pública o funcionario público y ejerce algún tipo de función, ¿ya? Pero aquí es importante señalar de que a lo mejor una amenaza, si genera sufrimientos graves, estamos hablando de un sufrimiento psíquico, ¿ya? No necesariamente físico, pero habría que evaluar la gravedad de ese tipo de amenaza, ese tipo de amedrentamiento, para ver si efectivamente ese sufrimiento o esa angustia efectivamente es grave. ¿Ya? No están, ahí también entramos en una situación más casuística. ¿Ya? ¿De qué forma se puede aplicar la tortura? ¿Ya? Primero, que se aplique directamente, que alguien aplique la tortura, es decir, que golpee, genere algún ataque directamente, es decir, la persona que lleva a cabo el hecho. Es decir, por ejemplo, si yo le pego a otra persona y soy funcionario público y lo hago y le genero padecimientos graves con el fin de sancionarlo, evidentemente yo, que fue la persona que apliqué
estoy actuando directamente. Es decir, por ejemplo, en un caso en el LMA, que un cuidador o cuidadora amarra a una persona mayor y la obliga a comer excremento, por ejemplo. ¿Ya? Una situación así de grave, la persona directa, el cuidador directo, es quien está llevando a cabo el acto de tortura. También, ¿quién puede cometer tortura? Aquella persona que ordena. Por ejemplo, que en ese mismo ejemplo, el director o directora del establecimiento le pide a un cuidador o cuidadora que cometa el acto. Ahí estaríamos bajo una situación que también está cometiendo tortura aquella persona que ordena. ¿Ya? La persona que consiente, es decir, que permite que se produzca la tortura. ¿Ya? Es decir, yo siendo, por ejemplo, si fuese director de un LEAM, veo que a una persona la están golpeando con afanes discriminatorios. ¿Ya? Y yo me tomo conocimiento de lo mismo, es importante ahí en el fondo que si yo permito que suceda, o consiento que suceda, también soy parte y también estoy cometiendo tortura, porque yo tengo una posición como director y directora del establecimiento para cesarlo. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de la tortura? ¿Ya? Acá nuestro Código Penal establece que la tortura tiene que tener una cierta finalidad, al igual que lo que establece la Convención contra la Tortura. ¿Ya? En particular se habla de que el primer caso es cuando se busca la obtención de información, ¿ya? Que es los casos clásicos que se dan y más conocidos sobre el concepto de tortura y que se pudo ver en Chile respecto a las situaciones que se produjeron entre el año 1973 a 1990 y que fueron calificadas por los tribunales de justicia como situaciones de aplicación de tormentos. Ahí encontramos como los casos tradicionales, la aplicación de electricidad para obtener información. Otra finalidad puede ser castigar, ¿ya? Por ejemplo, acá y pensando en un LEAM, que alguna persona o algún funcionario o funcionaria pública o público procede por un comportamiento de una persona mayor, etcétera, toma la decisión de castigarla, es decir, que la encierra por ejemplo, que una persona tiene alguna conducta no propia y la encierra por largas horas dentro de un mueble o la intenta asfixiar, etcétera, a propósito de una conducta. Y eso también puede ser a propósito también de querer intimidar o coaccionar. ¿Ya? Y otro tercer motivo que puede tener, o finalidad que puede tener la tortura, es con un afán discriminatorio, es decir, yo genero algún tipo de sufrimiento grave a propósito de alguna situación, ya sea sexo, raza, ideología, religión, edad, y aquí entra también el tema con respecto a las personas mayores, es decir, yo procedo a generar una agresión en tanto la persona tiene una determinada ideología o tiene una determinada religión, o incluso puede que esa persona, ya sea porque sea una persona mayor, yo procedo a generar una agresión grave. ¿Ya? Acá es interesante que en Chile, el año pasado, en el año 2021, apareció una condena por tortura. Han habido pocas condenas hasta ahora en los tribunales de justicia respecto al tipo de tortura, específicamente por una situación que se produjo en un establecimiento psiquiátrico. Y se estableció, y eso fue lo más interesante, que había un elemento discriminatorio por parte de quienes ejecutaron el hecho. Se pregunta, aquí llega una pregunta respecto si es un LEAM y no es un funcionario público. Es una muy buena pregunta, puesto de que acá hay un debate que es bien interesante, que tiene que ver de que si entendemos que el cuidado de las personas mayores es una función pública, que no es algo que compete a la sociedad y al Estado en sus diferentes estamentos, podríamos entender que el ejercicio de una función pública implica no necesariamente un vínculo necesariamente estatal, pero sí hay ese ejercicio de función y podríamos tratar de comprenderlo, que podría equipararse a este tipo penal. Evidentemente, esto es una cuestión también que se podría cuestionar, es decir, si no existe un vínculo público, no habría una función pública, como se mencionaba anteriormente respecto a los supermercados. Los espacios de los supermercados, hay una función pública, proveer la comida y efectivamente
que esa función implica la posibilidad de que cuando existe una retención por parte de los guardias de seguridad haya una tortura, podríamos entender que sí, en base a la función pública. Evidentemente, esto es debatible, ¿ya? Ahora bien, eso es un poco lo que entendemos como el delito de tortura, tratando de hacer el esfuerzo de no caer en tantos tecnicismos, pero en Chile también se estableció el delito de apremios ilegítimos. Y al igual que lo que señalaba Germán a propósito de del derecho internacional de los derechos humanos, los apremios ilegítimos y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no se encuentran explícitamente definidos, ¿ya? Y acá viene de nuevo este problema de cómo definimos o entendemos la delimitación entre un caso que es apremio ilegítimo o un caso que es tortura, ¿ya? En general acá también se aplican los mismos conceptos de funcionario público o de particular de quien pueden cometer el delito de tortura, es decir, y la diferencia que cabe en sobre el delito de apremios ilegítimos es que dice no se alcance a constituir tortura, es decir, que falta a lo mejor la finalidad, es decir, no existe un afán discriminatorio o la violencia ejercida no tenía como intención sancionar, intimidar o obtener información, ¿ya? Estoy pensando acá en un caso de una agresión que estamos en una LEAM y una persona de trato directo se enoja y empuja a una persona mayor y le genera una lesión, una fractura de cadera, y esta persona pierde su capacidad de movilidad de manera permanente, ¿ya? Podría suceder una situación así, a lo mejor no habría una finalidad, un empujón, un golpe, etc., ¿ya? Ahora bien, esa es como la diferencia, como se puede observar acá, lo que es interesante señalar es que si falta un elemento de la definición de tortura, entraríamos a el concepto de apremios ilegítimos. Pero lo importante acá es entender de que estamos ante una posibilidad de una agresión. Más allá de a lo mejor del tipo específico de tortura, apremios ilegítimos, es importante entender de que las agresiones de la tortura, y sobre todo en materia de personas mayores, están prohibidas. Es decir, si existe un amedrentamiento o existe una humillación a una persona mayor que le genera sufrimiento grave, que no necesariamente puede ser físico, sino que puede constituir apremios psíquicos o psicológicos, estamos y podríamos estar dentro del delito de tortura o incluso con el delito de apremios ilegítimos. Es decir, acá con la nueva legislación que se creó a partir del año 2016, muchas conductas que parecían que a lo mejor no se entendían como delitos graves, ahora sí lo son, ¿ya? Y eso es muy importante entender, es poder comprender y la importancia de que estas conductas no vuelvan a ocurrir, ¿ya? Finalmente, existe un delito que se llama el de vejámenes injustos, ¿ya? Este delito, que está en el artículo 255, señala que se habla de que es cuando se producen situaciones menos graves o se comete un perjuicio o maltrato. Y como se señala por parte de la doctrina jurídica, se dice que es un delito, es un delito residual, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si el delito no es tortura, no se considera que genera algún tipo de situación de apremio ilegítimo, sino, por ejemplo, cualquier tipo de maltrato o malestar que se produzca o atentado a la dignidad, se puede entender como vejámenes injustos. Aquí se hace una pregunta. ¿Quién es el responsable de un trato degradante si es un LEAM ligado a CENAMA? La cuidadora no tiene capacitación, es migrante, no conoce el idioma y no entiende bien las instrucciones. Es una excelente pregunta, muy buena. En sí, la responsabilidad penal siempre cae en las personas que las cometen. Si fuésemos atrás, me parece muy importante, me estoy alargando un poco, pero me parece muy importante que, como se dice acá, el que la ejecuta, si esta persona ejecuta el acto, independientemente de que tenga ciertos elementos
que a lo mejor pueda justificar su falta de capacidad y todo, entendemos como elemento básico que generar un sufrimiento grave es algo que siempre ha estado prohibido, no es algo que se encuentre naturalizado, ¿ya? Evidentemente uno podría entender en un juicio eventual de que existen ciertos elementos que se tienen que tomar en consideración como atenuante, agravante, o que puedan establecer la dureza de la pena, es decir, cuando los jueces puedan evaluar los casos, si tienen que aplicar la pena, podrían tomar estas consideraciones para saber qué pena se le impone, pero evidentemente acá existe una responsabilidad de la persona que comete el acto. Ahora bien, si existe una tolerancia y una práctica sistemática por parte de una dirección que sabe de que hay personas sin capacidad, que no tienen conocimiento, eventualmente también podrían ser responsables. Claro, ahora bien, si dice que no se conoce el idioma, uno podría entender de que existe lo que se llama en el derecho de error de prohibición, ¿ya? Es decir, ¿qué significa eso? De que la persona no sabía o no tiene cómo saber de que el acto se encuentra prohibido, ¿ya? Eventualmente un abogado defensor diría, bueno, acá esta persona no tiene cómo saber o no tiene cómo tener claro de que esto se encuentra prohibido, ¿ya? Yo en ese caso entiendo, y acá también es un elemento debatible, de que esa persona en particular no podría primero ejercer una labor de cuidado porque no sabría cómo desarrollar esa labor, ¿ya? Pero asimismo también entender de que el sufrimiento grave es algo que también y el sufrimiento es algo que se establece en base a la empatía, ¿ya? Es decir, como yo no tengo que saber tantos tecnicismos para saber cuándo le genero dolor o malestar a alguna persona, ¿ya? Pero, insisto, eso es una apreciación particular. Yo entendería que la prohibición es absoluta y en ese sentido, de todas formas, tendría que responder a algún tipo de responsabilidad penal, ¿ya? Otro abogado o abogada diría que no, a lo mejor que existe aquí un error de prohibición por parte, es decir, que la persona no tiene cómo saber que el acto se encuentra prohibido. Finalmente, insisto, esto es un debate muy rico e interesante. Yo tengo esa postura, yo sería más bien punitivista en este caso, ¿ya? Ahora bien, es importante señalar, y esto es un poco como las instituciones públicas, los funcionarios y funcionarias públicas, públicos, están obligados a denunciar aquellos hechos que sean delito y que tomen conocimiento, ¿ya? Todos ustedes y todas están obligados, en el caso de tomar conocimiento de algún tipo de hecho que pueda ser un delito, están obligados a denunciar, ¿ya? Eso se establece tanto por el Código Procesal Penal como por el Estatuto Administrativo. Y acá es importante considerar de que las personas que se encuentran sujetos a honorarios también, ¿ya? ¿Por qué me parece importante señalar esto? Porque uno dice, bueno, el estatuto administrativo solo se le aplica a aquellas funcionarios y funcionarias que están a contrata o de planta, ¿ya? Sin embargo, la Contraloría señala que las personas que ejercen, que trabajan en el Estado en calidad de honorarios, son servidores públicos, ¿ya? Y en ese sentido también se le aplican las normas básicas. Y asimismo, el elemento de función pública se le da extensivo y también la obligación de tomar, de poder la obligación de realizar denuncia, ¿ya? Asimismo, el Código Procesal Penal establece un plazo de 24 horas máximo para poder entablar la denuncia, ¿ya? Esto es muy importante. Y asimismo, si la persona omite realizar denuncia, puede tener una sanción, que puede ir de 1 a 4 UTM, que es un delito falta, ¿ya? Un poco veo que me alegra mucho que existan hartas preguntas, ¿ya? No todo acto de fuerza es violencia. En ese sentido, se pueden considerar a primos ilegítimos la contención física de una persona mayor que presenta algún comportamiento violento, producto de un deterioro cognitivo en un LEA. Perfecto, es una muy buena pregunta, ¿ya? Las contenciones físicas, hay un protocolo para realizar contenciones físicas. En general, las contenciones físicas deben ser determinadas por personal de salud, específicamente por un médico,
¿ya? Una cuidadora no puede decidir realizar una contención física, ¿ya? Tiene que ser una persona capacitada. Evidentemente, son situaciones muy complejas, ¿ya? La contención física tendría que estar justificada técnicamente bajo un protocolo que puede ser que una persona se descompensa y pueda poner en riesgo o pueda ponerse en riesgo a sí misma o a otros, ¿ya? Pero evidentemente eso tiene que estar protocolizado, ¿ya? En ese aspecto y también es una última medida, ¿ya? En general es necesario atenuar los escalamientos, buscar que la persona, en el último caso, debe haber algún tipo de contención, ¿ya? Estamos pensando también muchas veces, y ahí ustedes en Senama conocen muchísimo mejor que yo, que las situaciones de deterioro cognitivo, por ejemplo en el Alzheimer, a veces produce episodios de violencia o personas que tienen alteraciones de su sistema motor que lleva a riesgos de caída, a situaciones de agitación, y ahí evidentemente el personal médico, específicamente un médico, debe establecer si es pertinente o no para la persona aplicar algún tipo de contención, pero esta vía siempre debe ser como última ratio, ¿ya? La comida, la otra pregunta es, dar comidas frías, baños con agua fría, no hidratar, no mudar, ¿podría ser un apremio? Sí, puede ser un apremio, incluso puede llegar a ser tortura. Evidentemente tendría que ver en el caso particular, ¿ya? Pero, por ejemplo, la deshidratación o el hambre pueden ser muy dolorosas, ¿ya? Y puede generar consecuencias a largo plazo, ya consecuencias corporales relevantes. En ese sentido podríamos entender que algún tipo de apremio sí, obviamente habría que ver en el caso concreto, ¿ya? Un poco acá me interesa, y para ir cerrando, también hay muchos casos, y lo relevante, y me pone muy contento las preguntas, porque en el fondo lo más complejo respecto a la tortura es la cultura del silencio. Es la cultura del silencio, es no querer conversar estos temas. Estos temas no están cerrados, ¿ya? Son temas que, como pueden ver con las preguntas, hay posiciones personales, hay interpretaciones, pero lo más relevante es que se puedan conversar estos temas, y asimismo el llamado y el objetivo es que muchas veces cuando se enfrentan a estas situaciones, lo importante es evaluar la situación, entender que tienen ciertas obligaciones ante casos de tortura o apremio ilegítimo, pero también apoyarse interinstitucionalmente, ¿ya? Senama cuenta con una unidad de derechos humanos, cuenta con profesionales capacitados y capacitadas para responder también estas preguntas y evaluar las situaciones en caso concreto. Y en eso es muy importante entender de que la prevención de la tortura y las eventuales sanciones es responsabilidad de todas y de todos, ¿ya? Nos vamos a encontrar con muchos casos y muchas situaciones. Lo importante es, en el fondo, que estas cosas se puedan saber y se puedan tomar posturas institucionales al respecto. Bueno, eso sería la presentación. Doy la palabra a Germán, que va a comentar lo que continúa. Bien, bueno, después de la presentación y nuevamente reiterar y agradecer las preguntas, vamos a ir a la última parte de esta jornada. La jornada está prevista que termina a las 5. Vamos a hacer grupos, vamos a conformar 6 grupos aleatorios. Yo los voy a conformar y a cada grupo se les va a dar unos casos. Ahora vamos a compartir por el chat. Ya, la idea es que el primer primer y segundo grupo van a trabajar el caso 1. Tercer y cuarto grupo, 3 y 4, van a trabajar el caso 2, y el grupo 5 y 6 va a trabajar el tercer caso. Bien, entonces ahí están numerados, caso 1, caso 2, y yo, Yamilet, Daniel, y también las personas de la Unidad de Derechos Humanos vamos a estar distribuidos en los grupos para ir apoyando cualquier duda que tengan. La idea es que lean el caso y después abajo del caso hay unas preguntitas. Entonces la idea es que cada uno pueda descargar el caso que le tocó, leerlo o alguien leerlo en voz alta y después
debatir respecto a las preguntas que están en cada caso. Y le agradeceríamos mucho desde ya si algún secretario por cada grupo toma nota de lo que se vaya discutiendo en la sesión. Bien, entonces voy a asignar, van a haber 6 grupos, como les decíamos, y la idea es que cada grupo va a tener un caso, los grupos van a ser de 20 personas aproximadamente, y voy a abrir los casos, o sea, voy a abrir los grupos, los casos, vamos a mandarlos al chat, espera, eso vamos a hacer primero para que cada uno tenga... Germán, disculpa, les comento igual dos cosas prácticas. Nosotros también Por podemos favor. enviar el archivo una vez que se conformen los grupos, así que si alguien no lo alcanza a descargar, no se preocupen. Van a estar igual todos enviados ahora en el chat por el equipo del CPT. Y para los que no se manejan tanto en Zoom, cuando Germán arme los grupos, les va a aparecer un mensaje que va a decir, te están enviando a una sala número 1, sala número 2, sala número 3, 4, 5 o 6, y ustedes tienen que poner aceptar e ir a la sala. Y ahí va a haber uno de nosotros o alguien del equipo CPT y vamos a estar compartiendo el caso. Si alguien no lo puede ver, también lo podemos proyectar, así que ahí nos vemos en la actividad. Eso. Bacán, muchas gracias Valentina. Bueno, ahí quedaron compartidos los casos y ahora vamos a armar los grupos. Una indicación también es que si nos ven a nosotros rotando, por favor nos aceptan